Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo es el funcionamiento de una fuente de alimentación conmutada para iluminación basada en LED. Es una fuente que ves aquí a mis espaldas, en la cual te explicaré paso a paso todos los componentes y la función que realizan. Ya sabes, mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Como ves en la imagen, aquí tenemos la conexión a la red eléctrica. Puede ser de 230 voltios, 115 voltios, etc. Es una fuente de alimentación de tipo flyback. Por lo tanto, tiene un margen amplio de alimentación de entrada. Y lo que se hace en estos casos es diseñar el transformador que tendríamos aquí, para que cuando tengamos la mínima tensión de entrada, por ejemplo 115 voltios, el transformador proporcione a la salida la tensión, el voltaje correcto para obtener 12 voltios. ¿Vale? En cambio, cuando tengamos 230 voltios de alimentación, en el transformador de salida, en el secundario, vamos a tener una tensión mayor que si lo alimentamos con 115 voltios. Pero dado que hay una regulación, gracias a este circuito integrado modulador PWM, se va a conseguir tener esos 12 voltios tanto si alimentamos con 115 voltios o con 230 voltios. Bien, el circuito de entrada es un filtro que ya te expliqué en una clase. Abajo en la descripción puedes acceder al capítulo de fuentes de alimentación conmutadas y verás desde cero toda la explicación de este tipo de fuentes, ¿vale? Luego tenemos aquí el rectificador y el filtro, basado en este condensador C5 electrolítico. Entonces ahí lo que vamos a tener es una tensión continua variable, con un rizado pico a pico en torno a los 300 y algo voltios. Si estamos alimentando con 220 o 230 voltios, ¿vale? Si estamos alimentando con 115 voltios, pues simplemente multiplicas por raíz de 2 y ahí tendrías el valor máximo que tendríamos más o menos ahí. Habría que descontar la caída de tensión en estos componentes, pero bueno, suelen ser poco, 1 voltio o 2 voltios, ¿vale? Luego, como ves, tendríamos dos resistencias. Bueno, aquí una resistencia, esta resistencia R1 lo que permite es que cuando la fuente se apague, este condensador no quede descargado y se descargue a través de esta resistencia, ¿vale? Luego ves dos resistencias en serie. A veces se ponen dos resistencias en serie porque son resistencias de montaje superficial y no soportan una tensión lo suficientemente alta. Entonces se ponen dos resistencias en serie para dividir y repartir el voltaje. Y estas dos resistencias se encargan de, inicialmente, cuando estos condensadores están descargados, tendríamos que este circuito, el modulador PWM 3842, por su entrada de alimentación estaría recibiendo 0 voltios, porque estos que están descargados, y aquí tendríamos a masa este punto, ¿vale? Entonces circulará una corriente, cargará a estos dos condensadores y empezará a aumentar. Cuando llega aproximadamente a unos 16 voltios, este integrado ya empieza a funcionar. Eso quiere decir que por su salida ya va a generar unos pulsos para producir la conmutación de este transistor MOSFET y como consecuente la carga y descarga del primario de este transformador. Con lo cual la fuente ya empieza a funcionar. Y el devanado auxiliar que tengo aquí, este devanado primario va a generar tensiones inducidas en el secundario y en el auxiliar. Entonces aquí ya tengo una tensión inducida, ¿vale? Y la rectificamos y la filtramos, de tal manera que este es el devanado que va a aportar aquí una tensión promedio en torno a los 16 voltios para este integrado, ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, como ya sabes, este integrado va a estar oscilando y la frecuencia de oscilación va a depender de la elección de R10 y C10. Esta red RC, gracias a esta entrada número 4 del pin 4, con estos dos componentes seleccionamos la frecuencia de oscilación, que en este caso son 50 kHz. Bien, entonces por aquí van a aparecer pulsos en alto y en bajo.
Esos pulsos, fíjate que tenemos un divisor de tensión, con lo cual al MOSFET le estamos aplicando una tensión que sería la tensión que tendríamos en esta resistencia R13, ¿vale? Aquí tendríamos esta tensión. Y como puedes observar, aquí tenemos un Zener de 24 voltios para evitar que no apliquemos una tensión entre puerta y fuente a este transistor mayor de 24 voltios. O sea que el Zener cumple una función de limitación de voltaje para no estropear este transistor. Bien, ya sabéis que cuando la tensión de salida está en alto, circulará una corriente inicial por la puerta fuente y tú dirás, no, por los transistores MOSFET no circula corriente por la puerta. Cuidadín. Inicialmente sí circula corriente y una vez que esta capacidad que tenemos entre puerta y fuente se haya cargado, ya no circula corriente por la puerta. Pero mientras se está cargando esa capacidad, sí circula corriente. Cuidado. Una vez que esta capacidad ya está cargada, pues el transistor está en activo, está en conducción. Es como un interruptor cerrado entre drenador y fuente. Realmente es un interruptor que tiene una resistencia pequeña. Estos transistores suelen tener resistencias menores de 1 ohmio en conducción, del orden de los miliohmios. Cuanto más pequeña, menos caída de tensión, menos potencia va a disipar. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que este transistor conduce y entonces la bobina ya puede circular una corriente a través de ella. ¿Qué va a ocurrir? Entonces, cuando circula corriente por la bobina, aquí tengo una tensión así y así. Es decir, que el punto correspondiente es negativo. Es decir, aquí tendríamos esta polaridad inducida y aquí tendríamos esta polaridad inducida. Es una fuente flyback. Eso quiere decir que cuando la bobina se está circulando corriente así, por el secundario no hay corriente porque este devanado actúa como generador. Es decir, la intensidad tendría que salir del terminal positivo y no puede porque este diodo se lo impide, no conduce, ¿vale? No conduce. Entonces, no hay aporte de energía al circuito de salida. ¿Quién aporta entonces la energía? Cuando estos condensadores estén cargados, van a ser ellos los que aporten la corriente a la carga junto con la bobina que estaría cargada. Cuando ya transcurre un tiempo, pues esa bobina se carga, esos condensadores ya se cargan y cuando esto está cargando, está en conducción, esta bobina se está cargando de energía, está almacenando energía. La bobina secundaria no aporta energía, solo los condensadores los que se descargan y aportan esa corriente a la carga. Bien, fíjate que este diodo no conduce, porque la corriente no puede venir así. Bien, conducción, perfecto. ¿Qué ocurre? Que va a estar un tiempo ahí en conducción, luego cambia, entonces esto se pone en bajo. A ponerse a una tensión próxima a los 0 voltios, evidentemente este va a pasar al corte, pero para que pase al corte, este condensador se tiene que descargar. Y entonces, ¿por dónde lo va a hacer? El terminal positivo, ya sabes, el condensador invierte la corriente, y entonces la corriente ahora de este condensador circularía por el diodo. No circula por la resistencia. ¿Por qué se pone ese diodo? Para disminuir el tiempo en que se descarga esa capacidad, es decir, para producir una conmutación más rápida de conducción al corte. Y por eso ponemos ese diodo para que se descargue así, a través de la entrada a masa y se retorna el circuito por ahí. Bien, ya tenemos este al corte, es como un interruptor abierto, una resistencia muy grande. ¿Y qué va a pasar con esta bobina del primario? Que esa bobina hay que entender que ha almacenado energía en el núcleo, y ha almacenado también energía en un campo electromagnético en el aire. Y es lo que llamamos la inductancia de dispersión, que seguro que hayas oído hablar de la inductancia de dispersión. Realmente el circuito equivalente de esa bobina, de ese transformador, podría considerarse así.
una bobina en paralelo con una bobina y en serie con otra bobina. Y aquí tendríamos el secundario. Entonces, esto es como si fuera un transformador ideal. Y aquí tendríamos la bobina encargada de generar el campo magnético, de almacenar la energía en el núcleo. Y aquí tendríamos la famosa bobina de dispersión. ¿Vale? Entonces, entre este terminal y este sería el circuito equivalente del transformador. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando esto pasa al corte, esta bobina se descarga. ¿Vale? Entonces, ¿por dónde se descarga? Por el diodo. ¿Qué pasa si no ponemos esto? Que esa bobina no tiene por dónde descargarse y elevaría la tensión en sus extremos y nos cargamos a este transistor. Es decir, lo estropeamos, lo rompemos. ¿Vale? Entonces, se pone este circuito por una parte para hacer eso, para evitar estropear el transistor. Entonces, esa corriente que estaba circulando en este sentido, ahora se cierra así. Y fíjate que ahora produce una tensión aquí y carga este condensador. Entonces, ahora la polaridad, como ves, se invierte. Es decir, cuando la bobina se descarga, la polaridad se invierte. Ahora la polaridad se invirtió. Ahora la polaridad se invirtió. ¿Y qué es lo que tenemos? Como esto es positivo, trata de dar la corriente así. Entonces, ahora sí, este diodo conduce y esa energía en forma de campo electromagnético que estaba en el núcleo, ahora se cede al secundario. Entonces, el secundario tiene esa energía y produce esa corriente hacia la carga y hacia la carga de los condensadores y de la bobina. ¿Vale? Y por otro lado, también se induce aquí una tensión que puede circular y cargar a estos condensadores para mantener un valor promedio, ya digo, en torno a los 16 voltios. ¿Vale? O sea que por aquí alimentamos al integrado y por aquí alimentamos a la carga cuando esto está desconectado, está apagado, está al corte. Bien, más. Claro, la corriente por la bobina es una corriente en diente de sierra. Es una corriente en diente de sierra. Entonces, fijaros, ¿cómo hace la corriente por la bobina? Pues aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Esto sería un modo de funcionamiento continuo, porque a veces se diseñan las fuentes en modo discontinuo, es decir, la bobina se carga y se descarga totalmente, ¿vale? No es este el caso, Entonces, este valor, ¿quién lo determina? ¿Hasta cuándo se carga esa bobina? Bueno, pues ese valor lo determina esta resistencia. Es decir, por aquí la corriente está circulando y está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Porque cuando se aplica una tensión continua a una bobina, esta bobina se va cargando y se cargaría más hasta que queme la bobina. ¿Vale? Evidentemente, aquí lo que tenemos que controlar es el valor máximo de esa corriente. Y ese valor máximo lo controlamos por esta resistencia, por R14. Esta resistencia suele ser valores pequeños. De tal manera que cuando por aquí circule la corriente que nosotros queramos tener de pico, va a producir aquí una tensión. Y esa tensión se va a trasladar a la entrada CS de este integrado, la de senseo de corriente. ¿Vale? Esta resistencia y este condensador actúan de filtro para estabilizar esa corriente, para evitar que variaciones bruscas aquí en la corriente y por lo tanto en la tensión puedan entrar en el integrado y tener un funcionamiento no estable. Entonces se pone esto que actúa como filtro. ¿Qué va a ocurrir cuando la tensión aquí a la entrada llegue a 1 voltio? Pues en ese instante, para este circuito integrado, cuando llega aquí a 1 voltio, esta salida se pone a 0. ¿Vale? Esta salida se pone a 0. Por lo tanto, este pasa al corte y la bobina ya deja de cargarse, está al pasar el corte y entonces la bobina empieza a descargarse. Hasta que este vuelve otra vez a pasar en alto,
vuelvo otra vez a aumentar la corriente y vuelve a llegar al valor de pico. Evidentemente, estos tiempos en alto y en bajo, los va a determinar este circuito integrado. ¿En base a qué? En base a la tensión que reciba por aquí. Y vamos entonces ahora a explicar cómo funciona la regulación, es decir, cómo mantenemos esos 12 voltios independientemente de la tensión que tengamos a la entrada o independientemente de la carga que tengamos conectada. Porque claro, puede ocurrir que tengamos una carga conectada, está aportando una corriente, pero si la resistencia de esa carga disminuye, está pidiendo más corriente, pero la fuente no se entera de ello. Y entonces lo que va a ocurrir es que si esta resistencia disminuye, la tensión también inicialmente tiende a disminuir. Pero, ¿qué va a ocurrir si la tensión disminuye? Que, fíjate que aquí tengo un divisor de tensión con estas 3 resistencias. Entonces, esta tensión va a disminuir. En condiciones normales de funcionamiento, la tensión que tengo entre el terminal de referencia y el ánodo de es un zener de referencia controlado. Este es el famoso TL431, ¿vale? El TL431. Entonces, el TL431 lo que quiere siempre conseguir es que aquí tengamos 2,5 voltios. Y él lo que va a hacer es que si tenemos menos de 2,5 voltios, entonces va a dejar pasar por aquí menos corriente, ¿vale? Esta corriente va a disminuir. Entonces esta corriente es la que está circulando por aquí, por este LED, que corresponde con un optoacoplador. Este transistor, fototransistor y este LED. Están integrados en una pastilla y tenemos esa realimentación con separación galvánica, es decir, que entre el circuito de entrada y el circuito de salida no hay ninguna conexión eléctrica. Por aquí están aislados eléctricamente y por aquí están aislados ópticamente. Bien, entonces, al disminuir la tensión de salida, porque está pidiendo más corriente y no la hay, esta tensión disminuye y esta corriente disminuye. Por lo tanto, disminuye la corriente por el LED. Este LED está limitado la corriente con esta resistencia y también con esta otra resistencia de polarización también para el TL431, para limitar la corriente por aquí. Esto de aquí, de momento olvídate de ello. Lo suelen colocar para aumentar la estabilidad del circuito. Los condensadores siempre se oponen a que haya variaciones bruscas de tensión, de voltaje, ¿vale? Entonces siempre se pone esa red, ese filtro, esa red CRC para evitar eso, mayor estabilidad, conseguir mayor estabilidad. Entonces, lo dicho, si tiende a disminuir la tensión de la fuente, tiende a disminuir esta corriente, la corriente por el LED, entonces el LED proporciona menos luz, llega aquí a este transistor menos luz y ¿qué va a ocurrir? Que deja pasar menos corriente. Al pasar menos corriente, ¿qué va a ocurrir? Que la tensión en esta resistencia R9, ¿vale? Voy a tener una tensión más pequeña. Si por esta entrada de feedback tengo una tensión más pequeña, lo que va a conseguir este operacional es aumentar el ancho de pulso en alto en la salida. Fíjate, la salida es una onda cuadrada, ¿vale? Pero para conseguir esa onda cuadrada, ya te expliqué, él internamente tiene un circuito que genera un tren de pulsos, ¿no? Entonces, en condiciones normales, le llega por la tensión feedback, por la entrada de feedback, le llega un nivel de tensión, ¿vale? Imagínate este nivel de tensión. Él compara y dice, nada, pues aquí la tensión resultante de la comparación sería algo así, ¿vale? Y estos son los pulsos que estaría aplicando en condiciones normales. Pero ¿qué ocurre? Que si la tensión
por la entrada de fibra disminuye, si la tensión por la entrada de fibra disminuye, si disminuye, entonces ¿qué va a ocurrir? Fíjate que ahora la comparación es que esto se pone en alto, ¿vale? Pasa ahí abajo y ahí en alto. Por lo tanto, lo que estamos consiguiendo es aumentar el tiempo en que está en alto esta salida. Por lo tanto, aumentamos el tiempo en que este transistor está en conducción, aumentamos el tiempo, aumentamos la energía que esta bobina va a almacenar y por lo tanto va a suministrar más energía a la salida, es decir, más corriente a la salida para mantener la salida en esos 12 voltios. Esos 12 voltios, para conseguirlos, lo único que tienes que hacer es un cálculo muy sencillo. Tú aquí dices, aquí voy a tener 2,5 voltios siempre, porque este va a querer que eso sea así. Elegimos los valores de las resistencias para tener aquí 12 voltios. Los componentes que ves aquí, abajo en la descripción del vídeo, te voy a indicar todos los valores, ¿vale? Y el tipo, si el condensador es cerámico, de poliéster, electrolítico, etcétera, etcétera, ¿vale? Abajo en la descripción te dejo todos los valores de los componentes. Bien, pero ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir si esta fuente, en vez de trabajar, por ejemplo, con 115 voltios, trabajara con 230 voltios? Si la tensión de entrada aumenta, evidentemente, aquí tenemos más tensión, aquí tenemos más tensión, y la tensión de salida sería mayor de 12 voltios. ¿Qué va a hacer la fuente? Pues si esta tensión es mayor de 2,5 voltios, esta corriente va a aumentar. Va a aumentar la iluminación del LED, va a aumentar la luz que le llega a este fototransistor, va a dejar pasar más corriente, va a aumentar aquí la tensión y al recibir más tensión, lo que va a hacer este integrado es disminuir los tiempos en que está en alto. O sea, lo mismo que teníamos. Si pones en vez de ahí abajo, lo ponemos aquí arriba, los tiempos de conducción serían menores, ¿vale? Entonces, así es como regula la tensión de salida y la mantiene siempre constante. Gracias a este divisor de tensión y a este TL431. La bobina, como ya te dije, siempre se elige para las peores condiciones, ¿vale? Eso quiere decir que tú, si tienes una fuente de este tipo, puedes modificarla para, en vez de tener 12 voltios, tener 9, ¿vale? Lo único que tienes que variar es el valor de alguna resistencia de aquí para conseguir esa tensión de ahí, ¿vale? Conseguir tensiones a lo mejor mayores de 12 voltios, podrías conseguirlo con la tensión mayor aquí, con 230 voltios, pero no con 115 voltios. Vale, o sea que tenerlo siempre en cuenta esto, que las modificaciones se pueden hacer siempre para disminuir la tensión, pero para aumentar va a depender de la tensión que tengamos en la entrada. Ya digo, porque estas fuentes se suelen diseñar este transformador para conseguir aquí la tensión correcta con la mínima tensión de entrada. Si aquí tienes 115 voltios y quieres conseguir aquí 24, no lo vas a conseguir. Pero si aquí tienes 230 voltios, probablemente a lo mejor igual puedes conseguir los 24 voltios. Habría que mirarlo, ¿vale? Otra cosa es la potencia. Claro, la potencia va a ser el producto de la intensidad por la tensión. Y si queremos tener corrientes más grandes, pues claro, este diodo y la sección del hilo del transformador, pues probablemente tengamos que aumentarla. Entonces, cuando queremos aumentar la intensidad, pues es un hándicap. Hay que modificar ya valores incluso de transistor también y transformador. Es una modificación más brusca. Me parece que no me queda nada más por comentar. Bueno, aquí este terminal de referencia por aquí siempre saca una tensión de alimentación. No sé si creo recordar que son 5 voltios. Por aquí 5 voltios para polarizar el transistor de aquí. Como ves, a base de ir conociendo fuentes diferentes, cada vez más fácil te va a resultar que cuando veas un esquema de una fuente lo puedas entender. Y la satisfacción que se consigue es brutal, ¿vale? A mí me pasa que a medida que vas aprendiendo cosas, pues cada vez cuando ves un circuito nuevo, pues ya ves por dónde van, como se suele decir, ya sabes por dónde van a ir los tiros, ¿vale?
Sí, pues nada, si te ha gustado, no te cuesta nada pegar por ahí un like, y si no estás suscrito, suscribirte, perdón, porque así me vas a ayudar a crecer en el canal. Sí, sí. Chao.